otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Voces del otro lado. Parecen como gritos, como voces venidas de otra dimensión. O como reza el título de esta noche, registros de otra dimensión, pero con interrogante. ¿Son realmente procedentes de otra dimensión todo esto que estamos captando? Hoy no hablamos de psicofonías tal cual como siempre hablamos, sino que nos vamos a ceñir, aunque después también seguramente abriremos mucho más el campo, porque terminaremos hablando con Pedro Amorós y con Santiago Vázquez, hablando de este fenómeno tan conocido por todos, tantos años entre nosotros y que a día de hoy sigue siendo un auténtico misterio. Pero, claro, hay otras formas de captación de inclusiones psicofónicas, pero, claro, se ha experimentado con todo tipo y hoy en día se sigue haciendo. Todos conocen ese famoso aparato PSB-7 que es conocido por todos como Spirit Box. Claro, pero esto está llevando a los expertos a creer y no creer que lo que realmente se capta es algo que procede del otro lado, de ese más allá, de esa otra dimensión. Pero hay más, hay otros registros que se están haciendo en lugares como por ejemplo una vivienda. Y hoy queremos ahondar en ello. Sí, queremos saber qué opinan los expertos, si lo que realmente podemos captar, ya lo sé, no se alarme nadie. Ya sabemos que en una vivienda, y de hecho enseguida lo comentaremos con el amigo que va a intervenir en breve, pero ya sabemos que en una vivienda se pueden captar voces. Claro que sí. Voces de los vecinos. Pero también es cierto que hay voces que responden a las preguntas del interlocutor, de la persona que está experimentando, está captando voces. Se pueden captar voces, pero que respondan a las preguntas. Eso es lo que muchas veces me ha comentado nuestro invitado, que viene también interviniendo en programas especiales y que hoy le decía, vas a subir a la nave, vamos a conocer algunos registros y también que sea el propio oyente el que opine al margen de lo que también nos contarán los expertos, en este caso como Pedro Amorós o Santiago Vázquez. Pero antes le damos la bienvenida. Juan Manuel Aguilera, buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer estar aquí y estar hoy como un ejemplo de tantas personas que hacen esto en su casa. Sí, por supuesto. En este momento lo que queremos es también que muchos se vean reflejados en este espejo. Es decir, Juan Manuel Aguilera, podemos decir que experimenta de forma algo más casera, ¿no? Es una forma de experimentación diferente, que no es en un lugar apartado, no es una casa encantada o abandonada en el que realizamos experimentos. Juan Manuel Aguilera sí lo ha hecho también, cuidado, pero sobre todo lo que hoy queremos exponer son voces, sonidos que él considera que en un principio tampoco está confirmando absolutamente nada y nosotros nunca vamos a confirmar nada. Dicen que las cosas hay que hacerlas de este modo, es decir, tenemos que intentar discernir, apartar un poquito lo que creemos que tiene sentido y lo que no, pero claro, tenemos que exponer todo. Una cosa, Juan Manuel, y tú lo mismo lo puedes confirmar, una cosa es captar voces que son en un principio inconexas, pero hay voces que a ti te responden, ¿no? Sí, me responden a las preguntas, pero en el acto, es muy extraño. Yo lo has explicado todo muy bien, Javier. Pienso exactamente como tú. No podemos afirmar que sean voces del más allá. Yo lo considero como voces extrañas, ¿no? Pero tampoco es descabellado grabar una psicofonía en nuestro propio domicilio, pienso yo, ¿eh?
y veremos, bueno, escucharemos algunos ejemplos que refleja esta posibilidad, ¿no?, de captar una psicofonía en tu domicilio. Yo he querido traer los mejores ejemplos de los muchos que he tenido en muchos registros, y espero que que sea más claro, un poquito más claro este tema, ¿no? Y sobre el otro tema, bueno, ya hablaremos sobre el otro tema, con que salga un poco mejor mirado este sistema, lo de la PSB7, y yo me conformo, Javier. Para mí, esto lo dejamos al criterio del radioyente, que saque sus propias conclusiones y que decida lo que es, si son psicofonías o si la Spirit Bot realmente funciona. Y es esto, es solo exponer unos ejemplos y que los radioyentes saquen sus conclusiones sobre este tema que es muy interesante. Y hace poco leí un artículo que decía que se calculaban que había más de 70.000 personas que practicaban la transcomunicación instrumental, que son unos pocos, vamos, pienso yo. Ahora, cuando nuestro compañero esté preparado, vamos a empezar a escuchar algunos de esos registros que, repito, han sido de las dos formas, a través de esa PSB7, Spirit Box, o bien a través de una grabadora. Es verdad que llama la atención, y repito, y lo remarcaré varias veces durante la noche, porque después ya sabes lo que pasa, Juan Manuel, que después dicen que nosotros confirmamos que tal. No confirmamos absolutamente nada. Estas voces son voces grabadas, posiblemente puedan ser voces de seres humanos, vamos, que están en vida y moviéndose por alrededor de casa de Juan Manuel, pero también estamos diciendo que podría ser, en este caso lo que queremos es, con los compañeros, llegar a la posibilidad de que lo que se graba sea realmente algo de procedencia desconocida. Eso es lo que pretendemos, pero solamente llegar a esa conclusión si es que realmente estos audios, estos registros, nos ofrecen la posibilidad de llegar a una conclusión que a mí se me antoja, Juan Manuel, bastante complicado, porque ya sabes que las psicofonías en general son un auténtico misterio a día de hoy, ¿no? Por tanto, no sabemos ninguno, absolutamente nadie, sabe de dónde proceden, su origen al 100%. Otra cosa es lo que creemos nosotros, también por darle un sentido a todo esto de las psicofonías, pero vamos, es complicado al 100%. Pero aún así, queremos que los oyentes escuchen, por favor, que pongan atención y puedan escuchar estas voces, sobre todo también la voz de Juan Manuel Aguilera, porque en muchas de ellas está él mismo preguntando, y a partir de ahí, bueno, si hay una voz. Más o menos, vamos a ir haciendo lo siguiente, Juanma. Vamos a ir emitiendo y, si es posible, vamos comentando lo que tú quieras sobre ellas. Esta primera creo que es la que dice agua, y la escuchamos. ¿No queréis decir nada? Sí, coméntanos. Bueno, yo interpreto en esta que dice nada, ¿vale? Nada. Sí. Y está grabada, bueno, siempre que grabo suelo escoger horas de silencio, digamos, donde los vecinos están más en silencio. Es decir, por la noche o al mediodía, ¿vale? Horas así que yo sé que los vecinos, no suele haber vecinos. Por eso tomo unas pequeñas medidas, ¿vale?, para que no suceda esto de los vecinos, ¿vale? Y estos son preguntas, rondas, como las que hacemos en lugares abandonados, rondas de psicofonías, para grabar psicofonías, y hacemos preguntas, dejamos un margen de silencio y volvemos a hacer otra pregunta. Como igual que se hace en una investigación de campo, pues lo que intentaba era hacer esto, ¿no? Y está aumentado, no tiene filtros, sí. Solo lo aumenté
un poco bastante, y yo interpreto esto, que una respuesta inteligente que me dice nada. A la respuesta es si me quieren decir algo. Bueno, aquí también podemos interpretar, puede ser nada, puede ser agua. Es verdad, hay una cosa, Juan Manuel, y ahora se le voy a preguntar a Pedro Amorós, que ya creo que lo tenemos al teléfono. Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pedro Amorós, presidente de la SEIP, está también con nosotros esta noche con esta sección amplia para hablar de esos registros de otra dimensión. Estamos preguntándonos, Pedro, y fíjate que no sé si has escuchado lo anterior, porque será la primera. No he podido, pero bueno. Si quieres ahora la repetimos, y te quiero preguntar algo, porque al margen de que estos registros sean diferentes completamente a los que tú has podido captar en algún momento o en algún lugar, pero hay algo para mí, el sonido que me llega de esas voces es que son infinitamente similares, o sea, muy similares. Entonces no se trata, no los veo como voces humanas, de decir, de seres vivos. Las escucho, me llegan, Pedro, como las clásicas psicofonías. Bueno, sí, lo que yo acabo de escuchar ahora, pues no lo he interpretado bien, porque evidentemente, pues por el auricular del teléfono, claro, no es no es muy propio, no, pero sí que tiene una cadencia psicofónica. Bueno, si la vamos a reproducir de nuevo. Vamos a ello. ¿No queréis decir nada? Bueno, incluso hasta podía ser, hasta habla, ¿no? Habla. Pero fíjate, Pedro, que tiene ese sonido. No sé si tú lo captas bien a través, como dices, del receptor. Sí, yo escucho lo que es la base. Vamos a ver, es como si estuviéramos experimentando con transradio, ¿no? Donde tenemos una frecuencia muy sonora que se produce por la oscilación del ruido blanco, ¿no? Y esto causa lógicamente un soporte. Yo aquí en esta no interpreto bien lo que dice, porque habría que analizarlo, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que sí detecto dos pulsos, dos pulsos de intensidad, con lo cual creo que son dos palabras. Muy bien. Bueno, ahí tienes a Juan Manuel Aguilera, Pedro Amorós, ahí os tenéis los dos, se podéis saludar. Buenas noches, Pedro. Muy buenas, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, un placer. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues ya sabe Pedro que Juan Manuel tiene a Pedro en un pedestal, con lo cual yo creo que se ve hasta un poquito así como cohibido, ¿no? Como un poquito cortado. Sí. Bueno. ¿Qué va? Somos colegas, o sea que no hay ningún problema. Ya se lo he dicho yo a Juan Manuel que Pedro es un encanto de persona y muy cercano, muy cercano. Aquellos que no lo conocéis, yo lo que pasa es que tengo ventaja, ya son muchos años. Muy bien. Bueno, vamos a oír algunas más. Si Fulgen, me da igual, iba a decir Pedro, Fulgen, la que sea, me da igual, la siguiente. Sí, perfecto. Aquí parece que dice la luz, ¿no, Juan Manuel? Sí, mira, esto es lo que suelo hacer siempre que grabo cuando estoy solo, es lógico, ¿no? Y haciendo una grabación, una de estas sesiones de rondas de preguntas, me di cuenta de que había una luz encendida y fui a apagarla, y con la grabadora puesta, ¿vale? Y cuando se escucha hasta el interruptor como se apaga, ¿no? Y justamente apagar la luz, yo interpreto una voz que me reclama como diciendo, más apagado la luz, ¿no? Dice, la luz, algo así, ¿vale? Y es lo que interpreto yo. Sí. No, yo lo que pasa, que como le decía anteriormente a Pedro, es que no, vamos a ver, un señor, imaginemos que es un vecino que dice, la luz, pero yo diría, la luz, pero no esa voz psicofónica que dice, la luz,
por ejemplo, ¿no? No sé, no veo a nadie que diga eso en casa, generalmente no lo oigo, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar. Pedro, antes he comentado, y te dejo hablar, antes he comentado que no estamos en ningún momento confirmando absolutamente nada en referencia a estas voces, sino que estamos intentando... ¿Estas voces han sido captadas mediante la PSB7 o es decir, una Spirit Box? No, esto es grabadora de voz y con el audio aumentado, sin filtros, tal como se graba, sí, subido, aumentado hasta llegar a un punto que no distorsione, que se pueda entender. Es decir, el método es un método de grabación microfónica, es decir, con un micrófono y con un aparato de radio de fondo, o simplemente amplificando lo que es el sonido ambiente. Es sin micrófono, la grabadora simple, puesta sin tocarla. Nunca toco la grabadora, la dejo en la mesa y ahí a una distancia voy haciendo preguntas y es eso. Esto es grabación con grabadora de voz. Con grabadora. ¿Y qué tipo de grabadora has utilizado? Bueno, te pregunto esto por hacerme un poco la idea de... Bueno, yo, pues como todos, empecé grabando psicofonías con el teléfono, luego me compré una grabadora y la he ido mejorando y ahora tengo una Sony, sí, bueno, me costó un dinerito, sí. También hago experimentaciones fuera y claro, ya tengo un equipo medio, digamos. Muy bien, muy bien. Yo, un aporte interesante que tenemos que tener en cuenta para el tema de la grabación psicofónica es que a la hora de experimentar tenemos que intentar conseguir un buen aparato como Juanma ha hecho, indudablemente poco a poco, ¿no? Porque no se nace. Yo empecé con un aparato de estos de grabadores de cinta. Y bueno, pues un Sanio maravilloso. Luego pasé a una Aiwa, que aquello ya me pareció extraordinario, a una cinta que iba a 4,7 centímetros por segundo, es decir, bastante limitadito, ¿no? Y se va empezando poco a poco. Pero sí me di cuenta de una cosa, ¿no? Conforme íbamos evolucionando tecnológicamente, fijaos, y Javier lo sabe porque lo hemos hablado, yo al principio era bastante reacio de cambiar de mi sistema de grabación convencional de micrófono y cinta al minidisc, cuando salieron los primeros minidisc, que lo hemos hablado muchas veces, Javier, en el programa, ¿no? Sí. Y luego me di cuenta, efectivamente, que la evolución pues estaba ahí. De hecho, en uno de mis libros, creo que lo llegué a publicar, diciendo que el minidisc, bueno, pues sí, estaba ahí, tenía una gran calidad, pero, bueno, no podíamos, bueno, pues fíjate, craso error, evidentemente, ¿no? Porque la evolución tecnológica nos hace llegar más lejos, y es interesante que tengas en cuenta, porque, por ejemplo, grabando con incluso el teléfono, un iPad, una tablet o lo que sea, si tú le conectas, Juanma, un amplificador como un iRig, en el cual le metes una alimentación, que puedes incluso meterle alimentación phantom, es decir, una alimentación fantasma de 48 voltios, indudablemente puedes conseguir una amplificación súper interesante sin saturar la señal, de forma que clarificarías mucho mejor las voces. Vamos, es mi perspectiva simplemente por la pequeña experiencia que tengo en lo que es la grabación, ¿no? La grabación de sonido. Porque para mí lo que estamos oyendo son psicofonías, es indudable. Lo que sí es verdad es que necesitamos darle, por ejemplo, un poquito más de calidad de inteligibilidad, es decir, de diferencia entre las vocales. No sé si podríamos volver a escuchar la última grabación. La última, Fulgen, ¿es posible? Me dice que sí, y después vamos a dar una sorpresa también a Pedro. Vamos a escuchar esta. Sí, es que es un golpe, un golpe y dice, la luz. Claro, pero efectivamente, si es que sabemos perfectamente, y yo en mi último libro ya lo decía como si fuera, o entre comillas, una ley
diciendo que las psicofonías tienen una especie de formación inicial, y es evidente que estamos hablando de la transformación energético-sonora, ¿no? Fijaos, lo que yo quería decir en esta inclusión, Juanma, ¿tú qué es lo que escuchas en esta? Yo interpreto la luz como reclamándome de que le haya apagado la luz, como si hubiese una persona en la habitación. Luego un poquito entrecortado, no sé si... Sí, dice que él entiende la luz como reclamándole que había apagado la luz. Sí. Porque es la interruptor, y entonces es como si la voz dijera la luz, como diciendo no la apagues, ¿no? Exacto. Como si hubiese alguien en la habitación y al apagarle la luz se quejó, sí, diciéndome la luz. La luz, no me la quites, ¿no? Exacto. La luz. Ajá. Sí. Es interesante, es una interpretación bastante interesante, sobre todo porque tiene mucho que ver la pregunta con lo que es la captación, ¿no? Yo es que a través del auricular, ya te digo, del teléfono, que es muy complicado poder hacer una interpretación, ¿no? Pero claro, tú ya lo has marcado, y tú en este caso pues has marcado lo que es la pauta de escucha, que es importante saber mantenerlo, porque cuando un investigador pues escucha y va siguiendo lo que es el proceso de interpretación, los oyentes seguro que dirán, vale, yo es que escucho tal, bueno, es muy normal que cada uno escuche e interprete sonidos un poco distintos, ¿no? Sí. Pero el investigador, tú, por ejemplo, Juanma, mi pregunta, ¿cuánto tiempo has estado escuchando esta grabación? Me imagino que un montón de tiempo, ¿no? Sí, claro, es antigua. Yo llevo grabando como unos 4 años o así, ¿eh? Llevo poco, ¿eh? Sí. Por eso digo que el investigador marca lo que es un poco la línea, y luego la gente pues ya interpreta o pues escucha y tal, porque los oídos son distintos. Bueno, Juanma, vamos a emitir una psicofonía que dice el nombre tanto de Pedro y de un servidor, porque tú así lo propones, es decir, repíteme o di el nombre de Pedro, la escuchamos y ya le comentas, por favor. Perfecto. Desde aquí os invito a participar en este experimento. ¿Podéis pronunciar el nombre de Pedro, por favor? Repite Javier, por favor. Bueno, esto está realizado con la Spirit Box, con la PSB7. Quería preguntarle a Pedro, tú como experto en este tema, Pedro, lo que hace es un barrido para captar emisoras de radio, pero esas emisoras nunca pueden recibir tu voz, ¿no? No, indudablemente. Una PSB7, una Frambox, o una Ghostbox o la PSB11 nueva, o todo este tipo de aparatos que sirven para intentar imitar lo que es una experimentación dentro de lo que es el tema psicofónico, y ahora me explicaré el por qué digo esto, ¿no? Lo que hacen es tener un aparato de radio incorporado, un detector, mejor dicho, no me sale la palabra, un aparato de radio integrado que hace un escaneo, ¿no? Entonces va escaneando frecuencias progresivamente a una velocidad vertiginosa, con unos milisegundos de retraso que el experimentador le marca, le puntúa, ¿no? Entonces este aparato se va deteniendo lógicamente cuando el squelch, es decir, cuando salta lo que es un tono que supera un volumen de grabación y se queda ahí parado, ¿no? Entonces es como si nosotros ahora cogiéramos el aparato de radio de onda media, onda corta o FM, y empezáramos a mover el dial, la rueda, y bien, y cuando escuchásemos algo pararíamos unos milisegundos y luego seguiríamos, ¿no? Bien, este básicamente es el funcionamiento integral de lo que es la Frambox, que es como se hizo, ¿no?
con el propio Franz Anton, que fue el que de algún modo pues creó este aparatito para intentar comunicarse con los extraterrestres hace mucho tiempo. Yo te decía el otro día que tuve la oportunidad de hablar con él. Él quería enviarme una Frambox para bueno, pues para estudiarla y tal, y yo se lo quité un poco de la cabeza diciendo que tenía que perfeccionar lo que era el sistema de captación, ¿no? Pero bueno, estamos remontándonos hace mucho tiempo, hacia el año 2000 o 2002, una cosa así, no sé, hace muchísimo tiempo, ¿no? Un poquito antes de que falleciese. Y bueno, pues claro, este es el fundamento, ¿no? El fundamento del cómo funciona. Lógicamente, cuando nosotros estamos hablando al éter, es como si estuviéramos grabando una psicofonía, ¿no? Y cuando grabamos una psicofonía nos dirigimos hacia el espacio, hacia nuestro entorno, y entonces en un micrófono pues quedaría grabada nuestra voz, bueno, y de alguna manera una posible inclusión psicofónica. Más o menos es como funciona una Ghost Box y bueno, pues como no se puede quedar la voz grabada ni nada nos oye, claro. Vamos a hacer lo siguiente, lo digo para avanzar un poquito. Vamos a escuchar, Fulgen, varias de las que tenemos seguidas, Después ya comentamos y después se quedará también entrada a Santiago Vázquez. Vamos primeramente a la escucha de estas psicofonías. No entiendo por qué las psicofonías tienen que dar miedo. ¿Por qué las psicofonías tienen que dar miedo? ¿Tienes que decir algo? ¿Tienes que decir algo? ¿Tienes que decir algo? ¿Podéis repetir, Ángel? Muchas gracias. Bueno, voces que se van colando en las grabaciones que ha venido realizando Juan Manuel Aguilera. Estamos también con Pedro Amorós, ya lo sabéis, íntimo amigo, pero también es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, y por supuesto un grandísimo investigador, referente en lo que es el mundo de la transcomunicación instrumental. Hemos escuchado algunas. ¿Hay alguna más, Juan Manuel, o dos que tú quieras que se emitan porque lo crees que es, vamos, que tiene una importancia para ti grande? Sí, te lo iba a pedir y todo. Claro. La de Lalo, y si quieres te comento cómo la conseguí. Bueno, sí, la escuchamos primero. Vale, perfecto. El Lalo viene aquí. Yo sigo pensando que esa voz, que parece aparentemente de un niño, se oye como una voz de registros psicofónicos captados en muchos lugares. Totalmente. Coméntanos, Juanma. Bueno, esta grabación, este tipo de grabaciones son muy curiosas. Es una grabación de una conversación cotidiana que podemos tener en nuestro domicilio, la que tenía yo con mi mujer, ¿no? Lalo es mi perro, mi perrito se llama Lalo, y esto me pasa mucho, ¿vale? Yo, al darme cuenta de esto, lo que hago es grabar nuestras conversaciones, y en esas conversaciones entran estas voces. Por ejemplo, ha entrado esta voz que yo interpreto, es una voz infantil, incluso la categoría de una psicofonía cantarina y todo, que dice, cuando yo me paro, entre medio dice Lalo, el nombre de mi perro Lalo, y lo veo un claro ejemplo de que yo creo que sí que se pueden grabar una psicofonía en un domicilio y no tiene que estar encantado ni tiene que estar claro, por supuesto.
Bueno, pues vamos a dejar a Juan Manuel Aguilera. Después iremos, si es posible, emitiendo alguna más, esa tertulia entre Pedro Amorós, Santiago Vázquez y también los que estamos aquí, María Barreiro, un servidor. Y por supuesto aquellos que queréis también compartir alguna que otra inquietud, o curiosidad o pregunta, que ya sabéis que tenéis ese grupo Viajeros de la Nave del Misterio y en otros mundos para lo que necesitéis. Bueno, pues Juan Manuel, un abrazo grande, te doy las gracias por ofrecer esta información, que es lo que tú has captado concretamente. Y bueno, en un principio te digo, me parece muy interesante, de verdad, ¿eh? Vale, muchas gracias a vosotros y gracias, Pedro, por todo esto que has dicho. Me ha parecido muy interesante y totalmente de acuerdo con todo lo que se ha comentado esta noche. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Juanma, hombre, un fuerte abrazo y a ver si nos vemos pronto. Venga, gracias. Venga, buenas noches. Hasta luego, Adiós. buenas noches. Adiós. Bueno, pues enseguida vamos, como decía, a dar entrada a Santiago Vázquez. Seguimos hablando con Pedro Amorós. Bueno, este mundo de las psicofonías, Pedro, que no se derrumba por completo, sino que, bueno, cuántas ramas se van abriendo en referencia a estos registros, ¿no? Bueno, y además es interesante, ¿no? La introducción de lo que es la Spirit Box y todo esto, sabes que yo no soy muy partidario de usarla, no significa que no se puedan captar psicofonías con ella, pero no soy muy partidario, sobre todo porque induce un poquito al error, y evidentemente en eso sí que yo antes no era muy heterodoxo a la hora de avanzar con instrumentos nuevos y tal, ¿no? Ahora sí lo soy, evidentemente no, pero esto me da un poquito de miedo, sobre todo porque evidentemente el uso de la Spirit Box y este tipo de sistemas pues nos hacen o nos marcan la posibilidad de cometer un error. Y entonces hay que minimizar bueno, pues lo que es el posible error que se pueda llegar a producir. Bueno, pues vamos a dar paso a ese otro amigo también íntimo como Pedro Amorós, como es mi querido Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué a tal? Todos. Buenas a noches, todos. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches a Juan Manuel, buenas noches a mi querido Pedro Amorós y como no, al comandante, don Javier. Buenas noches a todos y a toda la audiencia. Bueno, voy a decir algo, y es que creo que es la primera vez prácticamente en un cuarto de siglo que esto se produce, es decir, o ha estado Pedro o ha estado Santiago, pero los dos a la misma vez, creo que esto nunca se ha producido, ¿eh? Bueno, para mí es un honor coincidir con Pedro en una tertulia radiofónica y más en un programa de la categoría de otros mundos. Bueno, que es tu Así casa. que bueno, si Para hacemos mí historias, también, ya lo sabéis, Sí. Bueno, la verdad que estáis en vuestra casa, ya lo sabéis, y bueno, yo encantadísimo. Yo estoy ya que no quepo en sí, ¿no? Entonces, yo lo que sí... Interesantísimo, estaba escuchando, Pues vamos, mira, si has estado escuchando, ¿quieres comentar algo, lo que se ha dicho hasta ahora, quieres comentar sobre ello? Bueno, estoy de acuerdo con Pedro en cuanto a que no estando en un laboratorio con un programa de sonido que nos permite analizar y con unos auriculares profesionales es muy difícil, por no decir que muy arriesgado, lógicamente el decir categóricamente lo que cada inclusión paranormal dice. En lo que sí coincido con Pedro completamente, y también contigo, Javier, y como no, con Juan Manuel, es que estos contenidos que hemos escuchado tienen la morfología, tienen la fonética, la cadencia de las psicofonías, de las parafonías, y además con un matiz, y es que por lo general, si no todas, pero la mayor parte de las que hemos escuchado son contenidos muy específicos. Es decir, que aquí quedan descartadas algunas de las hipótesis que ya hoy por hoy
ya han quedado completamente desbancadas o totalmente por los suelos, porque por la propia experimentación. Cuando me refiero, por ejemplo, a esa parafonía que se ha emitido hace unos minutos, donde pide que mencione a Pedro y luego a Javier, pues es que es clarísimo. Esa es una psicofonía casi en la clasificación de Raudive, casi de clase A, casi de clase A, que no hace falta llevarla al laboratorio, sino que a través de la radio, como estaba escuchando yo, se puede escuchar. Luego, ¿esto qué indica? Pues indica algo muy importante, como otros contenidos, indica que la causa paranormal, que estoy de acuerdo en lo que habéis remarcado, lo que ha remarcado Javier, de que no podemos asegurar que nos encontremos ante las voces de los difuntos, pero sí que son voces de origen desconocido. Esto sí se puede afirmar. Voces que son paranormales y que por lo tanto no sabemos o no conocemos su procedencia. Esto está clarísimo. Evidentemente no son vecinos, evidentemente no responden a una causa natural, y cuando Juan Manuel, en esta precisamente, me centro en esta por no centrarme en otra, pide que mencione a Pedro y después a Javier y aparecen los dos nombres, pues en fin, es que por cálculo de probabilidades es una entre unos cuantos millones de que sea realmente pues una causa natural la que haya provocado la grabación, sencillamente. Sí. Yo quería, bueno, aunque Pedro seguramente querrá comentar sobre ello, pero Pedro, ahora va sobre el comentario que tú has hecho anteriormente. Es decir, has dicho más de una vez que nunca ha sido algo que has visto bien en referencia a esa Spirit Box, pero ¿no crees tú que lo que hay que hacer con este tipo de experimentación y de captación o grabación de voces presuntamente parafónicas o psicofónicas? Pero mira una cosa, ¿no crees tú que habría que separar el grano de la paja? Es decir, quedarse uno con lo que creemos, como acaba de decir Santiago. Es imposible que alguien diga, di mi nombre, y diga Pedro, di el compañero de sonido, Fulgen, di quien me acompaña en el estudio, María. Eso no es casualidad, eso no lo puede captar nadie, claro, por muchas emisoras que emitan. Claro. Bueno, está claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que Santiago ha dicho, ¿no? Y has puesto la forma tan estupenda que lo hace. Pero hay una cosa que es evidente. Yo cuando hablo de la Spirit Box y hablo de la Fran Box y todos estos aparatos, siempre intento darme cuenta de que yo cuando realizo pruebas de trasradio, es decir, utilizando la radio como soporte para grabar psicofonías y que exista una portadora capaz de poder llegar a grabar o a coger ese sonido ambiente y transformarlo de una forma, el matiz que se le da para transformarlo, ¿no? Siempre intento coger una frecuencia donde no hay nada, es decir, son frecuencias vacías que desde tiempos de Jurgenson ya se hacía así, ¿no? Es decir, se buscaba lo que es la caída de frecuencias donde se produce un vértice de absorción, un valle de caída y, que normalmente suele ser por la presencia de una emisión fuerte que produce un armónico de caída, ¿no? Un armónico herciano, no es realmente así, pero como si lo entendiéramos así. Bien, y ahí es donde se graba, ¿no? Donde no hay nada, donde hay cero, pero sí que hay una cosa que se llama la excitación herciana. Esa excitación herciana que a través de la radio nos produce es un sonido muy característico, bastante complicado de encontrar al principio si no estás muy familiarizado, ¿no? Está carente de sonido, carente de voces, no hay nada, por una razón, porque pues una estación de radio, por ejemplo, vamos a hacer publicidad por ahí, Onda Cero, la COPE, y Radio Nacional de España, etcétera, ¿no? Todos son frecuencias puntuales. Esas frecuencias puntuales pueden llegar a tener un margen, un espectro de ancho de banda un poquito superior y un poquito inferior, pero nunca meterse dentro de un sitio donde no se oye, de forma que no se produce oscilación, ¿no? Cuando estamos utilizando aparatos de ese tipo,
el hecho de escanear frecuencias rápidamente puede inducir a error. No digo que no se puedan llegar a captar alguna psicofonía, porque creo que sí. Sí que se han producido psicofonías y de hecho yo he experimentado con estos aparatos y en alguna ocasión sí que ha entrado alguna psicofonía y no se puede descartar. Pero evidentemente, por desgracia, cuando puede inducir a error, pues induce a error. Pues por ejemplo, había una inclusión de sonido que Juanma estaba interpretando una cosa, yo estaba interpretando otra, Claro. y eso que la estoy oyendo por el auricular del teléfono, Sí, ¿no? sí, sí. Pero claro, posiblemente él tenga razón, porque lo ha estado estudiando durante mucho tiempo. Quiero decir con esto que no es ponerte en contra de la Spirit Box, no. Tenemos que tener un razonamiento y evidentemente tenemos que saber el por qué. Sí que este tipo de cosas funcionan, claro que sí. Yo tengo un diseño hecho que es una rueda psicofónica, que además la publiqué en un libro, donde yo estaba experimentando con una antena, era una antena, y dándole vueltas y tal, y sustituía el micrófono por la antena. Caramba, esto es capaz de coger muchas frecuencias de radio, ¿no? Claro, luego ya tecnológicamente, técnica y electrónicamente lo aíslas para que no capte nada, ¿no? Y todo esto dentro de una jaula de Faraday, que es como se trabajaba siempre y como yo estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces minimizas lo que es la posibilidad del error, ¿no? Hay que buscar ese tipo, y por supuesto, lo que decía Santiago antes, ¿no? Estamos hablando de voces que en ningún momento podemos confundir con la voz de un vecino. Tienen la huella psicofónica, es decir, tiene el espectro, ese matiz psicofónico, ¿no? O parafónico. Sí, Santiago. Sí. Yo aquí quisiera comentar algo que nos traslada en el tiempo, pues prácticamente al inicio del fenómeno. No fue Jürgenson, ya no me voy a remontar a Edison ni al aventurero en Siberia, no. Me voy a Milán, a Italia, el 17 de septiembre de 1952, dos sacerdotes, el padre Gemelli y el padre Ernetti. Sí. Claro, que en el laboratorio de física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán graban las primeras, entre comillas, oficialmente las primeras grabaciones paranormales, inclusiones paranormales en condiciones de laboratorio, pero las desecharon, y estoy resumiendo mucho y voy un poco rápido porque hay el tiempo en la radio es oro y hay mucho que decir, pero las desecharon sencillamente porque pensaron que eran ondas residuales o gestacionarias, es decir, ecos del pasado. Llegamos a Jürgenson y poco tiempo después llega a oídos de alguien llamado Konstantin Raudive, que era doctor en psicología y filosofía por 4 universidades, nada más y nada menos. Era un gran hispanista que se hizo muy amigo de don Germán de Argumosa y Valdés, mi maestro, y aquí comento, dado el tema de hoy, el tema de las psicofonías en viviendas. Cuando don Germán viajaba a casa de Raudive, en Bad Krozingen, don Germán me comentaba, y también en la radio, más de una vez, que era curiosísimo, porque lo hacen aposta, se sentaban en el salón de la casa de Raudive, ponían a grabar la conversación, intentando no pisarse, para evitar malentendidos a la hora de escuchar, y era curiosísimo escuchar cómo en la conversación se introducían voces en diferentes idiomas. En Raudive era el letón, Bad Krozingen se encuentra en otro lugar, don Germán cántabro, en diferentes idiomas, voces que hacían comentarios apostillando, matizando, preguntando acerca de lo que estaban hablando el profesor Argumosa y Konstantin Raudive. Y luego, un poco más tarde, pasado el tiempo, tampoco muchos años después, tenemos también a otro maestro que Pedro conoce muy bien, como fue el profesor Sinesio Darnell, que tenía, si no estoy mal informado, creo que no,
tenía su laboratorio, que todos hemos visto en imágenes, reportajes y demás, y que Pedro pues ha estado allí, tenía su laboratorio en su propia casa, es decir, tenía una aparatología, incluyendo todo lo que recoge una aparatología para obtener registros o inclusiones paranormales de este tipo, con prácticamente, vamos a decir prácticamente todas las garantías, en su propia casa. Y esto es muy importante porque no hace falta irse a un cementerio, no hace falta irse a un hospital abandonado, no hace falta irse a una casa en ruinas. No, es que en tu propia casa, que es el tema de hoy, se han recogido, yo tengo aquí un buen número si hace falta, de grabaciones paranormales que yo mismo he grabado en diferentes domicilios donde he vivido, sin necesidad de tener que desplazarme a ningún lugar donde han ocurrido o no hechos dramáticos, luctuosos o trágicos. No es necesario. Es como si esas causas, por terminar, es como si esas causas paranormales, porque decir espíritus es ya dar un salto lógico, filosóficamente hablando, es que esas causas paranormales, la conclusión es que están interactuando continuamente con nosotros, están a nuestro alrededor y pueden provocar desde una psicofonía, si estamos grabando, hasta un fenómeno de efectos físicos, un movimiento de un objeto, por ejemplo, u otro tipo de fenómenos como el descenso de temperatura, la termogénesis, o un fenómeno olfativo de clarisencia u osmogénesis, es decir, que pueden provocar muy diferentes efectos que son evidentemente de origen paranormal, pero que no hace falta irse a ningún lugar. Si bien es cierto, y aquí termino, si bien es cierto que en lugares donde han sucedido hechos trágicos, también por supuesto suicidios, también hay casos, pues en esos lugares el índice por lo general aumenta considerablemente. Totalmente. Yo recuerdo, Pedro, y a lo que está comentando Santiago, que si no recuerdo mal, seguro que no, y creo que lo vas a decir tú mismo, Pedro, efectivamente se comentó esto. Cuando presentamos aquí en Murcia, en la SNAF, el libro, o el gran libro de las psicofonías... Magnífico libro, magnífico. Sí. Ya Pedro le felicité en su día, pero aprovecho para hacerlo públicamente. Lo mejor que se ha escrito, Lo mejor que se ha escrito, no solamente en España, Pedro, perdóname, no es un halago, el halago debilita, no es un halago, es la verdad. Es un trabajo magnífico y tengo pendiente entrevistarte en mi modesto programa, con permiso de Javier, porque Otros Mundos es el veterano, pero sí que me gustaría tenerte en el programa y hacerte una entrevista porque he disfrutado con ese libro tuyo, el gran libro de las psicofonías, que recalco, y lo digo como profesional, aparte del afecto y del cariño que le tengo a Pedro, es lo mejor que se ha escrito, no solamente en España, sino en todo el mundo. Muchas gracias, vaya. Viniendo de ti, de verdad, Santiago. No, es la verdad. Me halagas. En esos momentos estoy rojo, vamos. Es la verdad, Pedro, es la verdad, Pues, es la verdad. Déjame decirle, Pedro, a Santiago, bueno, yo tuve el honor gigantesco de presentar ese libro aquí en Murcia, y así me lo pidió Pedro. Y bueno, ya aparte, cuidado, ha sido el único libro, y Pedro lo puede confirmar, en el que yo he tenido que firmar también. Claro. ¿Se acuerda, Pedro, no? Claro, lógico, tú eres otro grande. Tú eres otro grande. Claro, y le dije a Pedro, ¿no te molesta? Y dice, por favor, Javier, si para mí es un orgullo, porque me pedían los asistentes que firmara, por favor, en el libro y tal, y firmaba Pedro y firmaba yo. Bueno, claro, dejamos ahí unas notitas y tal. Y fíjate que ahí comentaba con Pedro, digo, Pedro, es que mucha gente piensa que las psicofonías o parafonías son captadas en lugares totalmente apartados. La única diferencia es que en los lugares apartados, al haber tanto silencio, es más fácil la captación y la equivocación casi que no entra, ¿no? Pero en este caso decíamos, es que quizás en este momento, si pudiéramos, aquí donde estamos, se grabarían psicofonías, que es lo que estáis comentando, en este caso Santiago Vázquez.
Claro, por supuesto. Normalmente lo que ha dicho Santiago, yo lo ratifico totalmente, porque es que es así, ¿no? Yo tengo mi estudio debajo de mi casa, es decir, yo vivo en una casita de campo y, bueno, pues en la parte de arriba vivimos todos los seres humanos y en la parte de abajo es donde yo experimento. Tengo mi laboratorio, tengo un laboratorio de análisis, que tú lo has visto, Javier, y que, por supuesto, Santiago, cuando tú quieras, aquí tienes tu casa, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias. Te tomo la palabra. Claro que sí, por supuesto. Y tengo también mi estudio de grabación donde yo trabajo y todo eso, ¿no? Y ahí es donde yo estoy. Yo me aíslo, claro que sí. Yo no tengo vecinos. Y el sonido para mí es... yo me despierto con los pájaros y me acuesto con los pájaros, ¿no? O, bueno, con los pájaros no, con algún perrillo que otro por ahí. Con los búhos. Con los búhos. Pero sí es verdad que no, los vecinos no tienen por qué aparecer y es notable. Yo cuando antes de venir aquí, bueno, pues vivía en una casa donde había vecinos cerca. Cuando yo estaba en casa de mis padres, yo vivía en casa de mis padres lógicamente porque yo empecé con esto con 12 años, pero bueno, había vecinos también y evidentemente yo notaba, por ejemplo, cuando uno de los vecinos, que era mi tío, tosía, y yo lo escuchaba, ¿no? Y a lo mejor en una grabación programada por la noche yo utilizaba un pequeño temporizador para ver qué ocurría durante la época del sueño, ¿no? Del momento del sueño. Hoy sigo haciéndolo, ahora utilizo un programa súper chulo, en fin, que de alguna manera sabemos interpretar que se trata de la voz de un vecino, ¿no? O de un señor. Esto te lo da la experiencia. Y lógicamente cuando tú estás ahí, yo recuerdo algunos experimentos que se han hecho célebres ya, pues en la reunión cuando se iba a publicar el libro de Raudive, que era Breakthrough, la Colin Smith, para poder publicarlo, yo recuerdo que tuvo que hacer un experimento impresionante donde había 7 personas tomando nota, escuchando puntualmente qué era lo que pasaba, entre los que, si no recuerdo mal, estaba Jurgenson también. Y bueno, es evidente que están todos intentando captar el error y además había 2 físicos expertos en electroacústica. Bueno, es obvio que cuando tú tienes un registro parafónico, pues evidentemente se nota, tiene un matiz, tiene una cadencia y posiblemente tenga un principio de transformación energética. Se nota a la legua, por supuesto que sí. Se sabe perfectamente que no es una voz de un vecino o una voz lejana. Y como decía Santiago antes, pues ya pasó el tiempo donde había una serie de planteamientos hipotéticos donde, pues decía que era ventriloquía inconsciente, que esto a mí me hace bastante gracia, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues no sé, que se trate de voces externas, evidentemente descartado, que se trate de ruidos, evidentemente descartado por lo que es el índice de formación modulada, y así sucesivamente nos vamos quedando... Pedro, de telepatía entre la mente del experimentador y el micrófono, esto otro disparate, porque está, como sabes, el doble ciego, ¿no? El sistema doble ciego, sí señor, exactamente, claro, exactamente, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Y ahí tenemos muchísimos casos donde, pues sí que tenemos unos patrones que nos dictan cómo tenemos que empezar a escucharlo. Pero evidentemente esto lo que le da es un poquito la práctica, claro, que estamos ahí. Tú estás grabando una psicofonía y sabes que es, por ejemplo, yo recibo todos los días grabaciones psicofónicas de personas que me las envían para análisis. Ayer estaba analizando una y ya me cuesta decir a la gente, mire usted, creo que se trata de la voz de una persona que tenía usted, pues sí que es posible y tal. Claro, cuesta mucho porque la gente le cuesta reconocer, porque para ellos son su psicofonía que le ha marcado, ¿no? Decirle que a lo mejor podría ser una persona que hay al lado es romperle un poco los esquemas. Pero que se nota, tiene una cadencia, ¿no? Y no hay ningún programa capaz de
poder decir esto es una psicofonía y esto no, ¿no? Yo he estado hablando mucho tiempo con un experto italiano, y estuve con Paolo Pesci en un congreso, en un par de congresos, hablamos mucho del tema, y con Daniel Goulart pues tuve la oportunidad, que es un analista, también es perito forense, pues más o menos lo mismo que yo en este caso, pero en Italia, ¿no? Donde ratifican voces delante de un juzgado para saber qué es de una persona o de otra, ¿no? Y él tiene un estudio dedicado a lo que es la experimentación psicofónica también, ¿no? Y claro, no hay parámetros, no existe lo que es una interpretación para saber si es o no es psicofonía, y es la voz del experimentador, en este caso, del experto, de la persona que lleva tiempo investigándolo, la que debe de decir, oye, pues mira, a mí me parece que dice esto y esto creo que es una psicofonía. Evidentemente hay que tener lo que es la pauta de, bueno, pues por ejemplo, yo cuando estuve en el 95 en Belmez, que fue la primera vez, quiero decir, ¿no? Luego llevo 23 años investigando aquello, pero vaya, cuando pisé Belmez por primera vez, recuerdo que coloqué 3 magnetofones, uno de ellos en el alféizar de la ventana de la casa de María, cogido con una pequeña cuerdecita, para grabar el exterior, otro en el interior y otro en la parte profunda que daba con la iglesia, ¿no? Para así luego cotejar las 3 grabaciones que estaban secuenciadas en un mismo corte, como se hace en el cine, ¿no? Para grabar y decir, bueno, esto es, esto no es, esto es una voz externa, esto es una voz interior o esto es una psicofonía. Tengo... Pedro, eso no lo sabe Santiago. No sabe Pedro que tengo aquí, lo he mostrado a la cámara, a través de Facebook Live, he mostrado lo que tengo ahora mismo en mis manos. ¿Y qué tienes? Hace este ruido. Esto es nada más y nada menos que algo que tiene 764 páginas, que lleva por título El Gran Libro de las Psicofonías, y que Pedro no sabía que esta noche lo iba a traer aquí. De hecho, lo iba a presentar hasta en agenda, como libro recomendado a nuestra audiencia. No podía faltar. Gracias. Estoy sacando los colores, entre Santiago y tú me estáis sacando los colores. No, la verdad tiene que ser dicha y es así. Es lo más escrupuloso, lo más riguroso, lo más minucioso que yo he leído. Llevo en esto, en septiembre, 30 años. 30 años. Tengo 46, empecé a los 15. De verdad, una obra maestra. Muchas gracias. Pedro, y yo recomiendo desde aquí a todos los oyentes de Otros Mundos, por favor, que por favor que lean, que compren y que lean ese libro, porque ahí se van a enterar de todo acerca del tema de las psicofonías. Yo quiero atender un poquito a algunos de los oyentes, porque todos es imposible, están todos encantadísimos que estéis aquí los dos a la vez, y bueno, y por supuesto para mí, yo estoy encantadísimo también. Pero mira, Amparo Pastor dice algo, y esto podría también dar lugar a un comentario vuestro, por supuesto, atendiendo a la pregunta, ¿no? Pero también de lo que se comenta en referencia a que puede ser proyecciones de la mente, porque Amparo Pastor dice, podría ser también, a lo mejor incluso además de gente que está haciendo meditación y proyección de la conciencia. No. Yo muy brevemente, y le doy paso al maestro, yo voy a decir simplemente que cuando, sobre todo, por otras razones también, pero principalmente, no ya por el desconocimiento de lo que se graba, que también los parapsicólogos racionalistas pueden decir que es que se da un fenómeno de clarividencia, de paragnosis, y que a través de un proceso telepático se graba a través del micrófono. Es decir, como decía don Germán, si la hipótesis que se propone es tan inexplicable o más que lo que se propone explicar, no es válida. Es decir, esto es no rizar el rizo, es mucho más. Sencillamente por una razón, porque cuando Pedro lo habrá hecho muchas veces, el profesor Darnell lo hacía, cuando un experimentador deja el sistema del doble ciego con un temporizador que salta aleatoriamente, se marcha de viaje como hacía el profesor Darnell, y a la vuelta se encuentra con la grabación y con 1, 2, 3 o más contenidos paranormales
no te cuento si esos contenidos o alguno de ellos luego se cumple, si son de vaticinio o que dan conocimiento de un suceso que se está produciendo o incluso del pasado, es prácticamente impensable creer que se trata de la mente del experimentador. Es que en mi opinión, en mi modesta opinión, en mi humilde opinión, pienso que esta hipótesis, por la propia experimentación, ha quedado totalmente descartada. Ha quedado descartada, esta es mi opinión. No sé, Pedro, bueno, yo sí sé lo que opina porque he leído el libro, pero bueno, le doy paso a él. Totalmente de acuerdo. O sea, telepáticamente tenemos que plantearla, evidentemente, porque estamos en la obligación de hacerlo como analistas, como investigadores, estudiosos del tema, ¿no? Y es evidente que está ahí, es uno de los factores que podría llegar a influir. Pero ¿por qué no llega a influir? Creo que Santiago lo ha explicado estupendamente, poniendo como ejemplo el experimento de doble ciego. Claro, yo he hecho cientos de experiencias con el doble ciego y bueno, pues incluso con la participación de personas con cintas grabadas, donde una cinta se pone, emite una pregunta, la otra se queda grabada y se quedan psicofonías. Aquí no hay nadie. La presencia del investigador no es necesaria. Claro. Sin embargo, la presencia del investigador sí favorece a lo que es la impregnación psicofónica en las grabaciones, ¿no? Y esto sí que es interesante, ¿no? Hubo un experimento que lo realizó Raymond Bayles en el año 1956, si no recuerdo mal, donde utilizaba lo que es la potencialidad psíquica de una medium. Él quería grabar en un disco de 72 revoluciones por minuto lo que era la inducción mental de una medium, ¿no? A través de su potencial mental, y quería grabarlo, ¿no? Hubo la Sociedad Americana de Parapsicología le publicaron este artículo. Pero bueno, luego tuvo una serie de rifirrafes, evidentemente, y nadie corroboró todo lo que estaba haciendo, ¿no? Esto se intentó. Nosotros en la SEIP, en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, hace relativamente 3 o 4 años, repetimos el experimento y tuvimos unos resultados interesantes, ¿no? Donde una serie de 33 psíquicos mentalmente dirigidos, concentrándose en una serie de figuras que los técnicos iban poniendo, ¿no? Intentaban proyectar lo que es su visión de estas figuras, ¿no? Un círculo, un triángulo, un cuadrado, ¿no? Y había 3 equipos de grabación intentando experimentar con psicofonía, ¿no? Se grabaron psicofonías y en alguna de ellas con unos porcentajes verdaderamente impresionantes. En conclusión de todo esto, que se demostró que el experimento de Raymond Bayles no podía ser tal cual, ¿no? Sin embargo, planteaba una de estas posibilidades, ¿no? Entonces, desde mi posición, creo que lo que es la inducción telepática técnicamente es imposible. Imposible no hay nada en este mundo, ¿no? Pero es bastante improbable, y desde luego, lógicamente, pues como estaba diciendo Santiago, no puede ser. ¿Qué pasaría en un estudio radiofónico? Imagínate, si los micrófonos todo el día empezaran a recibir mensajes telepáticos. Aquello sería, bueno, pues no sé, algo curioso. Para muestra, Javier, si me permites, claro, para apostillar ya todavía más, si cabe, lo que está diciendo Pedro, una experiencia del profesor Darnell a través de este método, que graba un contenido muy desagradable, pero muy desagradable. Se encuentra con la grabación de una voz femenina cuando vuelve y pone a escuchar lo que ha grabado. Entra una voz que le dice: tu mejor amiga. Vuelve a grabar y le dice: hospital, muerta. Bueno, él no tenía absolutamente ningún conocimiento de que su mejor amiga, primero, de que no estaba en ningún hospital. Bueno, pues es que al día siguiente, efectivamente, su mejor amiga estaba en el hospital y murió. La pregunta es obvia, es decir, es un ejemplo entre no cientos, entre miles de experimentaciones. ¿Cómo vas a ver sin eso Darnell
no estando, no encontrándose en su laboratorio, que su mejor amiga está ingresada en el hospital y que va a morir en pocas horas. Es un ejemplo, simplemente. Por otra parte, voy a contar algo que sobre todo a los más románticos, en el tema de las psicofonías, nos remontamos a cuando Jürgenson entra en comunicación con Raudive. Raudive acude, porque los parapsicólogos de Estocolmo no hicieron caso a Jürgenson. Y Raudive se entera y se pone en comunicación con Jürgenson y se desplaza. Y estuvo con él en su casa, estuvo una semana. No obtuvieron no ya psicofonías, el menor ruido paranormal. Ni siquiera un rap, nada. Y entonces pues Raudive y Jürgenson, claro, los dos muy apesadumbrados, pues Raudive pues dice, pues mañana me marcho. Y Jürgenson le pide que por favor que se quede un día más, que por favor que un día más de experimentación. Y Raudive accede. Y en ese día, el último, graban y aparece una voz femenina que dice lo siguiente, que decía lo siguiente: soy Margaret, ¿me reconoce Constantin? Claro, ahí, esa psicofonía, ahora voy a explicar muy brevemente Margaret, quién era Margaret. Raudive se transformó, siendo un hombre, sí, entre la ciencia y la ciencia positiva y la ciencia abstracta, psicología y filosofía. Soy Margaret, ¿me reconoce Constantin? Margaret de Petrowski, era la voz de Margaret de Petrowski. ¿Quién era? La secretaria de la mujer de Raudive, la doctora Senta Maurina, una gran filósofa también, imposibilitada en silla de ruedas, que había fallecido, Margaret de Petrowski. Bueno, pues esa fue la psicofonía que a Raudive le convenció, porque lo había vivido en primera persona delante de Jürgenson, le convenció hasta, como bien sabéis, el resto de su vida, que murió con unas 80.000 voces paranormales, para el que no lo sepa, apodado el padre de las psicofonías, grabando continuamente y muriendo completamente convencido de que estaba en comunicación con los difuntos, con el más allá. Ahí discrepaba con don Germán, porque don Germán, como filósofo, no podía dar ese salto lógico, pero Raudive, un hombre inteligentísimo, de una talla intelectual enorme, murió completamente convencido de que las psicofonías eran las voces de los difuntos, del más allá, sencillamente. Fíjate que antes también hablabais de Sinesio Arnel, que como bien sabe también Pedro Amorós y Santiago Vázquez, participó en Otros Mundos bastantes veces, y es verdad, él lo comentaba: os estoy hablando desde mi casa y concretamente desde mi lugar donde yo experimento todo esto de las voces y tal. Efectivamente es así, que lo quería comentar antes, pero mira, hay algo más. Hay aquí también un comentario o pregunta que sí está dentro de las hipótesis que muchos se han lanzado para explicar sobre todo este fenómeno que hoy nos trae, que es el tema de las psicofonías, aunque hemos comenzado hablando de las psicofonías a través de la Spirit Box y también esas psicofonías captadas en casas a través de sus grabadoras. Bien, pero se habla también, lo sabéis, de que pueden ser voces de un universo paralelo, que no tienen que ser personas fallecidas, sino que están vivas en otro tiempo, en otro espacio y tiempo, ¿no? Yo me aventuro en un principio, no sé si estaréis de acuerdo, que esto en alguna vez cuando ha salido he comentado que sería demasiada casualidad que un mundo paralelo de existir hablen igual que nosotros y razonen igual que nosotros, con lo cual las voces llegan aquí, pero es que hablan igual que como se habla en este espacio-tiempo. Esto es complicadísimo. Ahora bien, voy más allá con la pregunta, esto es un añadido mío, ¿no? Y os pregunto los dos, ¿y si esas personas, cuidado, que aquí ya nos metemos en un terreno complicado, bastante complicado, ¿y si esas personas son aquellas que dicen algunos que se esfumaron y se fueron a otra dimensión, fueron llevadas a otra dimensión, o cruzaron una especie de portal interdimensional y se encuentran en otro lugar? ¿Qué os parece esto? Yo le cedo a Pedro la palabra porque acabo de hablar, y yo te doy después muy brevemente mi opinión. Sí, Pedro. Sí, perdón. A mí me parece interesantísimo, ¿no? O sea, universos paralelos, fantástico, ¿no? Yo
aquí me has recordado una cosa, sobre todo de una charla que estuvimos dando en la CEP el otro día, ¿no? Cuando yo experimenté en Belchite por primera vez... Lo escuchamos un poco a Pedro, un poco raro, ¿eh? Un poquito sí, raro. un poco raro, sí. Sí, estás en otra dimensión, Pedro. Yo escucho como que se va y estoy en un fijo, no estoy en móvil. Sí, es curiosísimo. Bueno, yo creo que ha sido mencionar lo de otra dimensión o mundo paralelo. Sí. Santiago, las casualidades no existen, ¿eh? Sí, porque el sonido era limpio, está en un fijo, me parece, y le escuchamos como robotizado, ¿no? Un poco. Sí, una cosita así. Una cosa muy rara, sí. No bueno, sé. A lo mejor ha sido alguna absorción o algo, ¿no? Ahora ya me parece que se escucha bien. Bueno, o estaban a punto de llevárselo a otro lado. Puede ser. Pues Casi. ¿Me escucháis ahora bien? Ahora sí, Ahora yo por lo menos sí. Sí, yo también. Perfecto. Bueno, pues no, decía que en una de las charlas que hemos hecho últimamente en la SEIP, estuvimos hablando con Steve Locke, precisamente, que es una persona que también está estudiando lo que es la filosofía de la vida, ¿no? Y él, me explicaba acerca de los mundos paralelos. Yo, la primera vez que estuve en Belchite, en el pueblo abandonado de Belchite, investigando con las psicofonías, tuve la oportunidad de grabar de obtener un fragmento sonoro bastante curioso, ¿no? Y pese a que estábamos hablando precisamente del tema de la validez de las psicofonías de Carlos Bogdanis, que obtuvo allí hace mucho tiempo con Radio Heraldo, ¿no? Y yo pues manifestaba que era bastante reacia a pensar que aquello fueran psicofonías, pues tuve la oportunidad de darme un susto, sobre todo, y contradecir lo que eran mis propias palabras cuando grabé una especie de un picado de un avión soltando una bomba y haciendo como un pequeño estallido. Bueno, el caso es que fue increíble. En otro momento, allí en el mismo sitio, grabé un fusilamiento, donde se escuchaban incluso los ecos de los disparos de un fusilamiento. Era algo impresionante. ¿Qué era? No es evidentemente los sonidos de Belchite que estamos acostumbrados a escuchar, que parecen salidos de una película o algo así, ¿no? Pero sí eran para mí registros psicofónicos que yo había obtenido con minuciosidad, ¿no? Entonces nos planteamos realmente de si podría llegar a ser posible que hubiera una especie de ruptura espaciotemporal, de ruptura dimensional, donde pudiésemos acceder a esa otra parte, ¿no? A una parte dimensional distinta donde hubiese factores dimensionales completamente distintos, ¿no? Este es brevemente mi posición, ¿no? Porque también lo dejo ahí como un enigma. Adelante, Santiago, porque creo que tenías que apuntar. Sí, Pedro. No se puede descartar ninguna hipótesis, salvo, por ejemplo, has mencionado antes la que se propuso la primera de ventriloquía subliminal. En fin, hipótesis semejantes o de parecida índole que no tienen el menor fundamento. Pero esta precisamente que ha planteado Javier, que es interesantísima, también manejada no solamente por don Germán, sino por otros grandes parapsicólogos en el mundo de ayer y de hoy, que sean dimensiones paralelas o una dimensión paralela, pues como digo, no se puede descartar. Ahora, ¿qué sucede? Sucede, por un lado, que no podemos tampoco descartar otra hipótesis más. En parapsicología siempre estamos en el terreno de las hipótesis y no podemos salir de ellas. Sí. Pero claro, siempre lo que ocurre es que tenemos una prioritaria y según vamos descendiendo menos probable. Y es esta hipótesis que propongo también una especie de demonio de Maxwell. Es decir, me explico coloquialmente. Es como si la causa paranormal que provoca el fenómeno imitase el sonido de un bombardero, de un avión, de una explosión, de un griterío, de una muchedumbre. Esto se da y se ha dado y se sigue dando
las famosas mimofonías, es decir, Sí, señor. que, claro, por ejemplo, una familia que está en su casa donde suceden fenómenos de tipo poltergeist, o hay directamente un poltergeist, y algo muy común, el ruido de que se rompe y se viene abajo la vajilla entera, se va a la cocina, acuden y está todo en orden, está todo en su sitio. Es decir, hay una imitación por parte de la causa paranormal de uno o de varios sonidos. Esto no podemos perderlo de vista. Puede ser también un demonio de Maxwell. Pero es que además de esto, y para terminar, a esta respuesta, mejor dicho, a esta pregunta con esta respuesta, es que no podemos olvidar que las propias voces, Darnell proponía varios tipos de voces que él se había encontrado durante varias décadas. Difuntos, por un lado, difuntos que se identifican como tales, que nos hablan del más allá, es decir, la propia experimentación, que nos hablan del más allá, que se identifican, que a veces dan sus nombres, e incluso su apellido primero, o incluso los dos apellidos. Sí. Yo me llamé, y dice de qué forma, o cuando hacemos preguntas que les son incómodas, las famosas preguntas tabú o tabúes, que rehuyen, que no quieren contestar, como ¿existe Dios? ¿Existe vida después de la muerte? Suelen rehuir a estas preguntas, hay psicofonías que sí han respondido, pero por lo general no, y se identifican como difuntos. Luego la otra clasificación es la de voces que pertenecen a seres que nunca han sido humanos y que nunca lo serán. También esta clasificación del profesor Darnell también incluía este tipo de voces. Y luego un tipo de voces, por terminar, que yo personalmente me encuentro muy lejos de esa posibilidad, intelectualmente hablando, teóricamente hablando, pero que son las llamadas, y que él tampoco consideraba, no descartaba, pero no consideraba a priori que fuese posible, si bien no descartaba, las voces extragalácticas, es decir, voces de seres que al igual que nosotros tienen una existencia física, pero que se encuentran en otros puntos del universo, y que al igual que nosotros tenemos aquí las experiencias extracorpóreas, las OBS, lo que se llama esotéricamente viajes astrales, y también hay fantasmas de vivos, porque no solamente hay fantasmas de difuntos, fantasmas de vivos, que tanto investigó, por ejemplo, Camille Flammarion, pues no se puede descartar que una psicofonía esté grabada, y yo tengo una experiencia que otro día contaré porque es un poco larga, de una persona que está viva, que a lo mejor está durmiendo, y como se recogen tantas culturas, por ejemplo el Islam en el Corán es un dato muy interesante. En el Corán se dice que mientras el hombre o la mujer duerme, el alma se separa del cuerpo. Esto lo dice el Corán. Bueno, pues yo no lo sabía. Son cosas que se van aprendiendo y que se van leyendo, y dices, pues oye, que el Corán diga esto coincide con lo que dice la parapsicología. La parapsicología no asegura que mientras dormimos nos separemos del cuerpo, pero si es verdad, yo me he encontrado con un solo caso, uno, durante una conferencia en la Universidad Carlos III de Madrid, donde hablando de una grabación hecha precisamente en una casa, el famoso caso del contestador automático, el que hemos hablado aquí, Javier, hace ya mucho tiempo, donde una anciana que era la abuela de la familia decía Furcia, Pedro tiene otra que es la de esta mañana me levanté y cuando me levanté, y ahí se corta. Impresionante, Pedro, esa grabación que tú has difundido. Pues esta grabación de la que yo hablo, durante la conferencia aparece la voz de la hija, que estaba viva, que luego yo me enteré que a esa hora estaba durmiendo, y aparece claramente, se estaba grabando la conferencia, y dice, si no se escucha, repetís. Y yo, al escuchar la conferencia, digo, pero si esta es la voz de la hija, de la difunta, de la del contestador automático. Bueno, pues es que estaba durmiendo. Con lo cual, claro, tú decías, Javier, nos metemos en profundidades. Es que estamos en la profundidad, pero es que es de lo que se trata. No nos quedamos en el mero dato. Está muy bien que profundicemos.
Bueno, pues fíjate que hay casi una voz psicofónica, no sé si psicofónica o de oyentes, de seguidores. Por cierto, quiero enviar un fortísimo abrazo a todos los seguidores de Más Allá de la Realidad, Bueno, ese pedazo de muchísimas programa. Quiero también enviar a los que también siguen a Pedro Amorós, no solamente por lo que es, por ser un grandísimo investigador de la transcomunicación instrumental, sino y por ser presidente de la SEIP, sino también por ese programa que Pedro emite, no recuerdo el mismo nombre, que me perdone, pero que también hay un programa que se emite a través de YouTube, ¿no? Sí, déjame entrar. Ahora Déjame tenemos, entrar. estamos modificándolo un poquito con Mindalia Televisión, pues Sí, bueno, pues ahí estamos. estupendo. Magnífico. Bueno, pues a los dos, decid esas psicofonías que estamos recibiendo porque se están quejando, están diciendo, no, por favor, y es porque ha llegado el fin, ¿eh? Nos hemos comido todo el tiempo. Ya hemos terminado, pero pues acabamos de empezar. Oh, pues fíjate, casi. Yo con Santiago podría estar hablando aquí horas, ¿eh? Sí. Yo, el día que nos juntemos los tres, yo creo que, no sé, tendrán que servirnos para 2 o 3 días churros con chocolate porque nos darán varios amaneceres. Yo voy a hacer una cosa, Pedro y Santiago. A partir de ahora, y además lo voy a proponer así, vamos a hacer una especie de monográficos, en el que vamos a darle como mínimo 3 horas al programa. Ah, pues yo por mí encantado, estando contigo y con Pedro y con todos los oyentes, sean de donde sean, de España o del mundo, porque son de todo el mundo, pues yo por mi parte encantadísimo. Claro que sí. Pues nada, es que tenemos un compañero, Luis Débora, que viene enseguida para mostrarnos cositas del universo desconocido, y a los dos quiero daros un abrazo gigantesco, lleno de cariño, y sobre todo, gracias por todo ese conocimiento que habéis ofrecido hoy a todos los viajeros, ¿eh? Gracias a ti. Gracias a vosotros, desde luego el abrazo es muy fuerte. Yo aquí estoy embelesado escuchando a Santiago, es que me encanta escucharlo. Yo no puedo escuchar su programa y de verdad que disfruto, ¿no? Pero encima tenerlo aquí, pues la verdad es que es un lujo. Así que qué grande eres, Pedro, qué grande eres. Te lo digo de corazón, como si estuviéramos fuera del micrófono. En fin, siempre te he admirado y te sigo admirando y sigo aprendiendo. Y siempre con ese pilar que es tan importante, como todos sabemos, como es lo propio de los grandes, la humildad, siempre. Así que, aparte de los conocimientos que atesoras, que van también mucho más allá de la transcomunicación, pues es que ¿qué voy a decir? Que ante la propuesta de Javier, que yo encantadísimo de participar en monográficos y compartir tertulia contigo y con Javier. Muchas gracias, hombre. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Venga, un abrazo para los dos. Buenas noches. Un abrazo, Javier, y gracias por tu invitación. A vosotros. Y para la audiencia, gracias. Es un regalo, sin duda. Para mí también. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Pedro, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ha sido una sección más amplia de lo habitual, merece la pena, por supuesto. Y es curioso, ¿no? Después de tantos años, subidos a esta nave como tripulantes de la misma, Santiago Vázquez, Pedro Amorós, Santiago Vázquez, que hoy hemos hecho algo que nunca se ha hecho, y es tenerlos a los dos a la misma vez, acompañado, por supuesto, de este también gran investigador, como es Juan Manuel Aguilera. Lo hemos tenido al principio, hemos escuchado algunas psicofonías captadas por él, muy interesantes. Ha opinado Pedro Amorós sobre ellas, también lo ha hecho Santiago Vázquez después cuando ha entrado en antena, y que seguiremos haciendo este tipo de tertulias, porque creo que merece muchísimo la pena. Yo estoy seguro que María me dice que sí. Sí, en serio, me lo he pasado muy bien y aparte ha sido muy intenso. Sí. Bueno, pues dejamos este mundo, concretamente voces del otro lado, y nos hemos preguntado, ¿registros de otra dimensión? Otros mundos.